paso más adelante por el pozo, un paso adelante. Sí. Alinearse. Aquí. Atención. Armamos bayoneta. Sí. Arme bayoneta, aquí no la tenga ya. Habrá que abrir un hueco, ¿no? No te preocupes. Descanso de las armas. Soldados, buenos días. Un año más nos encontramos aquí en la Plaza del Pilar, dispuestos a mejorar nuestra instrucción y cubrir el cuerpo de guardia durante las fiestas en honor de los artistas que han estado decorando la cúpula del Pilar. Recordaremos a nuestros antepasados y aleccionaremos a la gente explicándoles una serie de nuestra historia, tradiciones, armamento, vestuario. Les invitamos a que nos acompañen. Os informo, durante el día de hoy, de forma interina, ejercerá como cabo el soldado David Turón. Sé que sabréis obedecerle, igual que habéis hecho siempre con vuestros mandos. Subteniente. Subteniente, vaya por la bandera. Atención, arma al hombro. Ejercien las armas. Atención, soldados, a la bandera. Presenten las armas al hombro. Presenten las armas. Soldados, ¡viva Aragón! ¡Viva! ¡Viva Zaragoza! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Armas al hombro. Atención, prepárense para formar dos en fondo. Numerarse. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1. Pasen a dos de fondo. De don Francisco voy a contar cosas. Me acercaré a ver qué contáis. Vale. Hay muchos que cuentan los sitios, te dicen, estábamos en la barricada y de repente aparece un tío en pelotas. El loco. Bueno, en total, que hacen una redada de locos y se los llevan a Torrero. Y allí en un cerco tienen a todos los locos. La madre Rafols va a Torrero a decir, por favor, me devuelven a mis locos. Y le dieron a los locos y le dieron de paso, pues yo qué sé, unos cuantos chorizos y unas barras de pan. Y se volvió a Zaragoza. Eso es heroico y se jugó el pescuezo. Pero es que hoy en día te cuentan que durante el sitio iba todos los días, que volvía con carros cargados, que no le respetaban las balas. Si lo que, ¿para qué te inventas cosas? Fue un día a por los locos, no fue más. Luego curó enfermos, ayudó a dar de comer, o sea, fue muy heroica, pero no hace falta que te inventes cosas. Di la verdad y ya es bastante heroica, ¿vale? Pues eso. Era catalana. En Zaragoza es curioso que la mayoría de las heroínas son catalanas. La condesa Bureta de Gerona, Agustina de Barcelona, los primeros que vienen a ayudarnos, los migueletes de Lérida. ¿Cómo cambia la cosa, eh? Palafox, a los primeros que les dio armas, a los de Lérida. Hace unos años, en el 2008, era cuando estaba todo el rollo del trasvase y lo de Sigena y tal, y fuimos a Lérida a hacer un acto de hermanamiento con el pueblo de Lérida, en memoria de los 1808, de que en aquella época se portaron muy bien y que contra ellos no teníamos nada, que era cosa de los políticos, todo el picadillo y tal, ¿no? Bueno, la bienvenida que nos hicieron, me pongo a hablar en castellano allí y me dicen, ¡parla catalán, hostia! No sé qué, una pitada que te cagas.
Ya nos queda, ya no hemos vuelto. Póngase ahí. Los trajes tan espectaculares. Ahí y hasta la mano. Gracias. Ahora, ataque. Se van a pasear Arriba, por arriba. Tres veces. desde arriba, perfecto. A mi señales. 1, 2, 3. Abajo, abajo, abajo. Ahora, saquen, o sea, paquetan en su lugar. Por eso os digo siempre totalmente arriba. No hace falta que lo hagáis cuando Ahora por el otro lado. Esto, de nada. apunten. Esto, rojo español, tricolor francés, negro británico. Bueno. Auténtico. Y yo si quieres sacarnos a todos por fuera desfilando así dando una vuelta. Este gorro está por el nuestro. Me acaba de venir, tengo que vestirlo. Bien que se quede pollo Y luego y recuartelera. las cantineras. Que se parece mucho, el hielo es, de este deriva el de la Legión. Al de la Legión, efectivamente. Entonces, este era el que estábamos en los cuarteles. Bien. Y para dormir, ¿lo ves? Sí. Con las gafas y te lo pones Bien. y para dormir. Estupendo. O sea, todo tenía su función. Qué bueno. Esto es una chistera que es de civil. Aquí en los sitios de Zaragoza, cuando había batallas por las calles, si tú eras un civil y no ibas con una escarapela roja o con un brazalete rojo, te fusilaban. Los franceses ya. Te respetaban un poquito más, poco, pero te Eso te iba a respetaban. decir que Entonces, lo que son, por ejemplo... Ven aquí. Ven aquí. Ay, pobre chaval, a ver. El civil. Este, por ejemplo, es un civil, ¿vale? Entonces, este como tal, aunque llevara esto, Fernando VII y tal, lo podrían haber fusilado tranquilamente. Pero ella, si llevaba el brazalete, se lo respetaba un poquito más. Porque el Soldado brazalete Loris, vamos tiene- a ir. No, siempre en el brazo izquierdo. Se le respetaba un poquito más, poco más, pero se lo respetaba. ¿Por qué en el brazalete qué es lo que...? El brazalete no, el No, color rojo. el es color lo rojo. importante. Ah, Eso es España. Color rojo es España. Este, por ejemplo, es francés, escarapela francesa. La nuestra es roja. Su lugar de descanso. Atención. Armas al hombro. ¡Marchen!
Soldados, presenten las armas. Armas al hombro. Guardia entrante, guardia saliente, presenten las armas. Vale, firme. Armas al hombro. Guardia saliente. Un paso a la izquierda. Guardia entrante, ocupe su lugar. Guardia saliente. Conmigo. Guardas. Bueno, volvemos a formación. Doble conversión a la derecha. Adelante, paso de marcha. Paso de conversión a la izquierda. Paso de conversión a la izquierda. Adelante, paso lo irregular. Ya. Marche. Cuarto hacia la izquierda.